Porque tenemos imágenes en vivo desde las principales calles de algunas ciudades de Irán, donde se han congregado para rechazar los actos de violencia registrados en los últimos días en el país persa. Como ustedes verán en estos momentos, son imágenes desde la ciudad iraní de Kermán, donde mucha gente está portando grandes banderas iraníes y también fotografías del líder de la revolución, el ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Marchan por millares, como pueden ver en estos momentos, según se puede apreciar en estos momentos. Y estas son imágenes desde Kermán. Marchan para mostrar su respaldo al sistema y así reafirmar una vez más su lealtad a la República Islámica de Irán. Los últimos días, otras marchas similares como esta se han realizado en ciudades como Albaz, Kermanshah, Bushehr, Abadan, Gorgan y Gon, entre otras. Salieron, como dije, para denunciar y rechazar los disturbios y consiguiente violencia acaecida por los agitadores en los recientes días. Además, rechazaron tajantemente cualquier intromisión foránea en los asuntos internos del país. Asimismo, los manifestantes denunciaron duramente la destrucción realizada contra las propiedades estatales y privadas durante los tumultos violentos y señalaron que las críticas contra la economía deben ser realizadas de forma tranquila. Y son imágenes en vivo y en directo desde la ciudad iraní de Kermán. Quienes marchan en apoyo al sistema y al gobierno de Irán. Y ahora hacemos sobre esta noticia, tenemos un análisis sobre estas marchas que se están realizando en estos momentos, en los últimos días en Irán y en diferentes ciudades persas en apoyo al sistema y a la República Islámica y al gobierno y en contra de las violencias que se desataron en algunas marchas que protestaban contra la economía y que se derivaron en catástrofe. Y tenemos en estos momentos dos invitados que nos van a analizar sobre esta noticia y es el señor Fernando Moragón desde Madrid y también al señor Eduardo Luque desde Barcelona. Les doy la bienvenida a ambos y vamos a analizar esta noticia. Muy buenas a ambos. Dígame, comienzo con el señor Luque, ¿quiénes se benefician de la inestabilidad que construir en Irán? Esto evidentemente una parte de las manifestaciones puede tener un cierto sentido lógico. En Irán está permitida la manifestación y la queja si alguien siente que sus condiciones de vida se pueden mejorar, exactamente igual que puede ocurrir en los países occidentales. Lo que evidentemente ningún país del mundo puede permitir es de que se ejerza la violencia en esas manifestaciones. Eso ningún país del mundo, ni occidental ni no occidental, puede permitir que una manifestación pacífica y legítima se pueda transformar por medio de agentes exteriores en una manifestación que tenga otro cariz absolutamente político. Evidentemente, la situación que se vive en Irán es en gran parte producto de la estrategia de seguridad nacional que definió el 13 de octubre el presidente Trump y es consecuencia directa e inmediata de un protocolo secreto que firmó el 12 de diciembre de este mismo año, hace pocas semanas, entre la presidencia de Estados Unidos e Israel para intervenir, Israel y el apoyo de Arabia Saudita, para intervenir en la política interior de Irán y generar el mayor caos posible. Así que tenemos una movilización popular que en una parte puede tener su lógica, en el sentido de una queja lógica y normal de mejora de las condiciones de vida, pero que es instrumentalizada en gran medida por precisamente los países que pretenden generar
conflicto y problemas en Irán, ¿no? Como ya he dicho, como serían Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Muchísimas gracias, señor Moragón, desde Madrid. Le hago la misma pregunta. ¿A quiénes se benefician de la inestabilidad que pretenden construir en Irán? Claro que los beneficiarios de que en Irán haya inestabilidad son fundamentalmente Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Esto es claro. También es claro que ambos, que estos países vienen interviniendo de manera indirecta, de manera como una guerra sucia en Irán, no ahora, desde hace mucho tiempo, ni de hace solo unos años, sino desde el siglo pasado. Recordemos los asesinatos de científicos iraníes, recordemos el famoso virus Sputnik contra el programa civil nuclear iraní, recordemos la financiación de terroristas y de separatistas en la zona de Luchistán. Es decir, es algo que vienen haciendo constantemente, no es nuevo. Desde que Irán se produce la revolución iraní, se derroca al antiguo Shah de Persia, Estados Unidos no ha hecho más que intentar poner todos los problemas e interferir en la República iraní. Entonces, eso está claro. Quienes se les convienen y quienes van a hacer todo lo posible por provocar injerencias dentro de Irán para debilitarlo van a ser Estados Unidos, Arabia Saudí y Israel. Señor Luque, hace pocos meses el presidente príncipe heredero saudí, dijo que su país debe trasladar el campo de batalla dentro de Irán. ¿Responderán los actuales acontecimientos que tienen lugar hoy en día en Irán con esta estrategia? Sí, evidentemente. Es decir, la intervención de Arabia Saudita en Irán no es de este año ni es de ahora, sino se remonta mucho más atrás. En concreto, por ejemplo, recuerdo ahora el apoyo financiero de Arabia Saudita hacia Israel en la guerra en el Líbano contra Hezbollah en el 2006, y cómo indirectamente ya se pretendía una intervención directa en Irán, como en torno hacia el 2008-2009 hubo un plan desarrollado y puesto en la mesa del Pentágono de Estados Unidos para una intervención militar directa contra Irán, y cómo Arabia Saudita permitió el sobrevuelo de aviones israelíes de su espacio aéreo, ¿no? En la perspectiva de organizar un ataque que evidentemente Arabia Saudita por sí misma sabe que no puede vencer, e intenta utilizar a intermediarios en esta finalidad. Y por último, recordemos que esta intervención de Arabia Saudita, en el aspecto más inmediato, hay que remontar al año pasado, cuando los atentados en Teherán, que ocasionaron una docena de muertos, estaban firmados obviamente por Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita es el gran contrincante de Irán en este momento, y está perfectamente alineado con las dictaduras teocráticas del Oriente Medio, que intenta dirigirlas además, y está alineado perfectamente con Estados Unidos e Israel. En ese sentido, Arabia Saudita además no se oculta de mostrar en ocasiones que precisamente es la mano que mece la cuna del terrorismo contra Irán o contra Siria, ¿no? Arabia Saudita se está sintiendo poco a poco, en la medida que su gran valedor Israel y su otro gran valedor Estados Unidos pierden posiciones en Oriente Medio, nota que ella también pierde posiciones políticas de control en esta zona, y va a reforzar su agresividad, especialmente contra Irán, como lo ha hecho contra otros países limítrofes y que tienen regímenes diferentes al suyo, ¿no? Arabia Saudita es, por tanto, desde esta perspectiva, realmente la mano que mece la cuna del terrorismo en la zona. Bueno, en estos momentos se están viendo en directo imágenes de la ciudad de Tabriz, donde una congregación de decenas de miles de personas se han reunido para rechazar
los actos de violencia registrados en los últimos días en diferentes puntos del país, como pueden ver, portando grandes banderas iraníes y fotografías del líder de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, marchan para dar su respaldo al sistema y también reafirmar una vez más su lealtad a la República Islámica de Irán. Y vuelvo con la pregunta ahora al señor Fernando Moragón. Y la misma pregunta que le hice al señor Luque. Hace pocos meses el príncipe heredero saudí dijo que su país debe trasladar el campo de batalla dentro de Irán. ¿Responderán los actuales acontecimientos que se viven hoy en día en Irán con esta estrategia? Claro, efectivamente, hay que entender la situación en la que está ahora mismo Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel. Desde que lanzaron la desastrosa guerra permanente que ellos llamaban contra el terrorismo, pero era una guerra permanente contra sus enemigos, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se han dedicado a hacer una guerra tras otra. El resultado ha sido desastroso. Es decir, desde su intervención en Irak, en Oriente Medio, no solo no han conseguido sus objetivos, sino que han conseguido lo contrario a sus objetivos. Es decir, que al final, tanto en Irak como luego en su posterior intervención en Siria, se haya creado una zona en la que desde Turquía, pasando por Siria, pasando por Irak, pasando por la misma Irán, que se ha visto fortalecida por estos fracasos militares de Estados Unidos, y el mismo Líbano, con el intento de desestabilización que ha tenido Arabia Saudí, con el caso de Rafik Hariri, el primer ministro libanés, bueno, pues lo que han tenido es un retroceso de sus posiciones. Ya prácticamente solo les queda Arabia Saudí como aliado fiel y Israel. Lo que hace les empuja a una política cada vez más desesperada e intentar presionar a la gran potencia regional que es Irán. Con lo cual, mucho me temo que vamos a ver en este año muchos intentos para desestabilizar Irán. Y además, Arabia Saudí con el agravante de que tienen ya una guerra, la de Yemen, en la que están atascados, no saben cómo salir de ella y que les puede durar muchísimo tiempo. Con lo cual hay una salida hacia adelante en el intento de provocar a Irán para ver si de alguna manera se consigue un enfrentamiento o se consigue desestabilizar internamente Irán, bien sea a base de protestas, bien sea a base de utilizar minorías, etcétera. Entonces vamos a ver más intentos de estos. Señor Luque, ¿quiénes estarán o estaban detrás de los disturbios en Irán y qué objetivos persiguen? Siempre había habido, desde el final de la revolución iraní, siempre habían pervivido pequeños grupos terroristas en la frontera, especialmente en la frontera con Afganistán, incluso en la frontera con Turquía, ¿no? Estos pequeños grupos o grupúsculos terroristas siempre han sido son muy fácilmente manipulables por las potencias extranjeras. Repetimos que está claro que la coordinación, ahora se sabe que, por ejemplo, la mayoría de los tweets que han promovido estos disturbios en Irán, aproximadamente el 75% de ellos su procedencia es de Arabia Saudita. Así que queda bien claro que es Arabia Saudita, digamos, la que está financiando nuevamente todo este proceso. Por otra parte, forma parte, como ya dije al principio, de la estrategia general de Estados Unidos, del nuevo presidente Trump, en su estrategia de seguridad nacional y del último protocolo que firmó el 12 de diciembre Estados Unidos e Israel para intervenir en el país persa, ¿no? Pero en este sentido ya lo hemos manifestado alguna otra vez. Estados Unidos, cuando firmó, el presidente Obama, que firmó el acuerdo de no proliferación con Irán, una gran parte del acuerdo consistía en la liberalización de cantidades importantes de dinero que eran propiedad del gobierno iraní, pero que Estados Unidos idealmente había
cerrado, ¿no? Había imposibilitado que se pudieran utilizar. En total, se hablaba de 150.000 millones de dólares que eran propiedad del gobierno iraní y que Estados Unidos ilegalmente había impedido su uso, ¿no? Estados Unidos, Irán ha cumplido la parte del proyecto y del protocolo y del acuerdo con Estados Unidos, pero evidentemente Estados Unidos, tal como ya preveíamos, no ha cumplido la parte del acuerdo de liberalización de esas cantidades, ¿no? En este sentido, estas cantidades que hubieran ido muy bien a la economía iraní no han entrado, y esto ha sido también eso genera una cierta inquietud económica en el país, que tiene problemas económicos como tiene todos los países del mundo, no hay ninguna novedad. Y en ese sentido se ha aprovechado esta situación, se ha alimentado esta situación para crear todo este entramado. Sabemos que Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel están financiando grupos terroristas en muchos países, también en Irán, y de esta forma se puede crear, o intentan crear, una especie de primavera árabe, como ya intentaron en el 2009, también fracasada, igual que esta, que fracasará, intentando un cambio de régimen, un cambio de gobierno en Irán. Yo estoy convencido de que toda esta maniobra está destinada a crear la mayor parte de angustia y problemas en Irán, aunque también estoy convencido de que no conseguirán ni muchísimo menos sus objetivos. Señor Moragan, le hago la misma pregunta, ¿quiénes estarán o estaban detrás de los disturbios aquí en Irán y cuáles son los fines que buscan? Lo primero que hay que decir, que esto, por ejemplo, en España o en muchos países occidentales no se conoce, es que la sociedad iraní es muy plural y que dentro de los diferentes opiniones políticas en el Parlamento iraní hay mucha variedad. Es decir, no es algo homogéneo en el que todo el mundo piense exactamente igual. Es decir, es verdad que los problemas económicos que sigue teniendo Irán son importantes. En este sentido, también hay que diferenciar dos tipos de sanciones. Las sanciones que en principio se retiraron cuando se llegó a un acuerdo con respecto al programa nuclear iraní, pero Estados Unidos ya había puesto sanciones antes, cuando se triunfa la revolución iraní, y esos tipos de sanciones no se negociaron, esos siguen estando vigentes. O sea, que se quitaron las que se pusieron con el acuerdo sobre el programa nuclear iraní, pero no las anteriores, que llevaban ya muchos años puestas. Y en esa pluralidad, luego también hay, digamos, tendencias que a veces son contrapuestas. Por ejemplo, el expresidente Ahmadinejad, pues se sabe que está enfrentado con el presidente del Parlamento, Larijani, es decir, tienen visiones distintas, es decir, entonces, igual hay grupos distintos con opiniones políticas distintas. Puede que alguno de estos grupos haya intentado en inicio aprovecharse de una protesta que es fundamentalmente en sus orígenes económica, por el problema de la situación económica y de la carestía de la vida, para algún fin político, pero vamos a ver que con el paso del tiempo se aclaren más las cosas. Lo que sí está claro es que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí están interviniendo y llevan interviniendo en Irán desde hace mucho, y que lo hacen constantemente. Es decir, que ahora se visualice más por las protestas que ha habido, no quiere decir que no lo hagan constantemente. Es decir, a veces se detecta más, porque, por ejemplo, el acuerdo derriban un dron norteamericano sobre el territorio iraní. Entonces, pues salen las noticias. Pero eso es constante. Es decir, los intentos de los drones, los vuelos de drones norteamericanos sobre el territorio iraní, pues lo hacen habitualmente. Ahí salió como noticia porque lo había derribado las Fuerzas Armadas iraníes, y se habían hecho con él y se pusieron fotos, etcétera. Entonces quiero decir que es algo constante, que no olvidemos que aunque en algunos momentos se visualice más porque algún acontecimiento concreto, estas intervenciones es un día a día desde hace muchos años.
y ha tenido que soportar presiones muy duras. No olvidemos que las sanciones que ha tenido Irán han sido, y que todavía sigue teniendo, durísimas, como cuando se sacó del sistema SWIFT de intercambio monetario interbancario. Es decir, claro, esto hace que sea difícil la recuperación económica de Irán, o que lleve más tiempo. Bueno, hacemos un break por el momento y diversos países rechazan las posturas injerencistas de Estados Unidos respecto a las recientes protestas en Irán, Rusia, Turquía, Irak y Venezuela y advirtieron sobre las consecuencias de los intentos para provocar caos en el país persa. Veamos una nota al respecto sobre esto. Se alzan las voces en apoyo a la República Islámica de Irán ante los disturbios registrados desde la semana pasada, que han dejado una veintena de muertos. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov consideró dañina y destructiva la propuesta de Estados Unidos de celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Irán. A su juicio, Washington quiere usar las protestas para socavar el acuerdo nuclear. De igual modo, Turquía rechazó las injerencias de Washington en los asuntos internos de Irán. La paz y la tranquilidad de Irán son muy importantes para nosotros. No podemos aceptar ninguna interferencia a través de declaraciones y tweets destinados a alterar la paz y la tranquilidad de la sociedad en este país. Altas autoridades iraquíes se unieron a las críticas contra la Casa Blanca. El vicepresidente Nouri al-Maliki y el líder del bloque más grande de la coalición política de la Alianza Unida Iraquí, Ammar al-Hakim, así como otros políticos, alertaron de que las intervenciones en los asuntos internos de los iraníes afectan negativamente la estabilidad de toda la región. Sabemos que la política de Estados Unidos está completamente y directamente tomando como blanco al gobierno de Irán y busca fortalecer a los elementos terroristas dentro de Irán para que causen una especie de derrocamiento del régimen, y esta estrategia está completamente en armonía con las políticas de Arabia Saudí e Israel. Por su parte, el presidente venezolano tachó de vulgar el respaldo de su homólogo estadounidense Donald Trump a las manifestaciones en Irán. Nicolás Maduro denunció que Washington busca llevar a Irán las protestas violentas similares a las que provocó en Venezuela. Irán va a salir adelante en paz. Su pueblo que quiere paz y repudia el intervencionismo del imperialismo norteamericano. Así de sencillo, todo nuestro apoyo al pueblo iraní, al líder supremo y al presidente Rouhani en estos momentos de lucha contra el intervencionismo imperialista. Anteriormente, la Cancillería siria había indicado que los comentarios de Trump sobre Irán muestran los esfuerzos de Washington y Tel Aviv para desestabilizar la región. Las protestas en Irán comenzaron por los problemas económicos, incluida la inflación. Sin embargo, un grupo de alborotadores aprovecharon la situación para causar daños a la propiedad pública y privada, hecho que resultó en marchas multitudinarias en apoyo al gobierno y en contra de la violencia en varias ciudades del país. Silvia Calderón con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Y continuamos con el análisis de las noticias sobre las protestas y las marchas a favor del gobierno y del sistema. Y continuamos con las preguntas a nuestros analistas. Tenemos a Eduardo Luque desde Barcelona y a Fernando Moragón desde Madrid, ambos analistas políticos. Y quisiera hacerle la pregunta al señor Luque, ¿cuál es el mensaje de las marchas que se han producido hoy en varias ciudades de Irán? Lo que está claro es de que si las manifestaciones promovidas desde el exterior pretendían romper la unidad del país, la sensación que se obtiene es precisamente la contraria. Han conseguido el efecto contrario, ¿no? Que es anular las discrepancias internas normales y lógicas en toda acción política a nivel interno y unificar el conjunto del país precisamente en torno a la figura de su gobierno legítimo y a la figura de sus dirigentes, ¿no? En este sentido es el gran mensaje precisamente del pueblo iraní, es decir, cosa que es
muy común. Las visitas que yo he podido realizar al interior del país en múltiples ocasiones, la sensación de que es una población que es muy nacionalista y que defiende sus intereses como Estado y como nación, es una cuestión muy arraigada a la población, ¿no? En este sentido, toda esta movilización generada y financiada desde el exterior, ya he dicho que está destinada al fracaso más absoluto y que curiosamente va a conseguir y está consiguiendo el efecto contrario, que es unificar a todo el país en torno al liderazgo del gobierno y de la presidencia, ¿no? Lo cual nos oblige para que realmente también sirva de reflexión a los dirigentes políticos de que evidentemente se han de introducir medidas que ayuden a la población en una circunstancia económica muy complicada. Lo que es evidente cuando viajas a Irán es que es una población extremadamente joven, con una masa de gente joven de más de un cuarto de la población que está por debajo de los 28 años, es una población muy joven y por lo tanto necesita muchos puestos de trabajo cualificados, porque además es una población muy cualificada, técnicamente muy cualificada, ¿no? Este es un objetivo que ha de plantearse el gobierno iraní, dar salida a esta población joven que es necesario y es imprescindible para el crecimiento económico y político del país. Pero esto se va a conseguir básicamente desde la unidad de todo el país en contra de la injerencia externa y a favor de reformas que se han de hacer en el interior del país de forma lógica, pausada y en la medida en que las fuerzas políticas del interior se pongan de acuerdo. Señor Moragón, ¿cuál es el mensaje de las marchas que se han producido hoy en varias ciudades de Irán? Sí, efectivamente el mensaje ha sido de respaldo a las instituciones y al gobierno legítimos iraníes, un rechazo, por supuesto, a cualquier tipo de injerencia extranjera, y esto es importante porque, como señalaba antes, en Irán hay una mayor pluralidad de la que creemos en el Occidente, ¿no? De la que nos venden en Estados Unidos y demás, de que es algo monolítico, cerrado y tal. No, hay diversidad de opiniones, pero lo que tienen los iraníes es que, aunque puedan discrepar en una política económica determinada o en determinada medida que tome el gobierno, etcétera, hay una unidad clarísima ante la intervención o la injerencia por parte de Estados Unidos o de cualquier otra potencia en su país. De hecho, no olvidemos que antes de los acuerdos que se hicieron con respecto al programa civil nuclear iraní, hubo y fueron conocidos planes y estudios para ver la posibilidad de atacar Irán desde el punto de vista sobre todo aéreo, con aviones de caza, de guerra y tal, y se estuvieron barajando diferentes opciones. Por suerte, para todos, para Irán y para todos, es decir, se vio que aquello era una operación condenada al fracaso y no pasó del tablero de la mesa, de los planes. Incluso yo me acuerdo que en ese momento se quería utilizar incluso bases desde Azerbaiyán para poder atacar, por parte de Israel, para poder atacar los diferentes centros donde se estaba construyendo el sistema nuclear iraní para uso civil. Entonces, quiero decir con esto que una cosa es, debemos entender que la pluralidad esa que hay interna dentro de Irán y que, como bien se señalaba, la situación económica difícil, el hecho de que haya una juventud, una gran parte de la población sea joven y quiera ver, por lo tanto, además con unos estudios muy altos, porque la población universitaria iraní es muy grande, que quiera ver, pues eso, una salida económica mejor a la que tienen ahora. Y otra cosa muy distinta. En estos momentos se están viendo imágenes en vivo desde Kermán, donde decenas de miles se han reunido en apoyo
al gobierno y al sistema. Y ahora la pregunta es para el señor Luque. Estados Unidos ya ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las protestas violentas en Irán. ¿Por qué Washington se ha puesto tan pro democracia? Y tenemos imágenes en vivo desde Kermán. En estos momentos, como están viendo, decenas de miles de personas se han reunido, se han congregado en esta ciudad para apoyar al gobierno, al sistema y en contra de las protestas violentas acaecidas en los últimos días en el país persa. Según se puede apreciar, en estos momentos marchan para mostrar su respaldo al sistema y reafirmar una vez más su lealtad a la República Islámica de Irán. Y son imágenes en vivo y en directo desde la ciudad de Kermán, como están viendo en estos momentos. Hay que destacar también que en los últimos días otras marchas similares como esta se realizaron en ciudades como Ahvaz, Kermanshah, Bushehr, Abadán, Gorgán y Gon, entre otras. Han salido para denunciar y rechazar los disturbios y consiguiente violencia acaecida por los agitadores en los recientes días. Además, rechazaron tajantemente cualquier intromisión foránea en los asuntos internos del país. Asimismo, los manifestantes denuncian duramente la destrucción realizada contra las propiedades estatales y privadas durante los tumultos violentos y señalaron que las críticas contra la economía deben ser realizadas de forma tranquila y legal, no dañando las propiedades de la gente ni del gobierno. Y son marchas multitudinarias en imágenes desde Kermán en vivo y en directo. En otras ciudades en estos momentos también se están realizando marchas a favor del gobierno en la ciudad iraní de Kermán, Tabriz y Balbozar. Y se esperan otras marchas similares en diferentes partes de Irán. Como dije, son en apoyo al gobierno iraní y contra la violencia. Pueden ver pancartas en apoyo al gobierno, al sistema, fotografías del líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, y banderas gigantes del país de Irán. Y estas son imágenes en vivo desde las principales calles de Kermán, donde se han congregado decenas de miles para rechazar los actos de violencia registrados en los últimos días en diferentes puntos del país. Como pueden ver, están portando grandes banderas iraníes, pancartas y fotografías del líder de la revolución, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Con esta marcha es para mostrar su respaldo al sistema y reafirmar, como dije una vez más, su lealtad a la República Islámica de Irán. En los últimos días se han realizado marchas similares en apoyo al gobierno desde ciudades como Ahvaz, Kermanshah, Bushehr, Abadán, Gorgán, Gon y también aquí en la ciudad capitalina de Teherán, entre otras. Salen para denunciar y rechazar los disturbios y consiguiente violencia acaecida por los agitadores. Además, rechazan tajantemente cualquier intromisión foránea en los asuntos internos del país. Los manifestantes denuncian duramente la destrucción realizada contra propiedades estatales y privadas durante los tumultos violentos y señalaron que las críticas contra la economía deben ser realizadas de forma tranquila y legal, no dañando las propiedades de la gente ni del gobierno. Multitudinarias marchas en todo el país en apoyo al gobierno iraní, al sistema y en contra de la violencia. Son imágenes en directo desde la ciudad iraní de Kermán. Como pueden ver en estos momentos, están
enarbolando banderas gigantescas de Irán, fotografías del líder. Una gran muchedumbre congregada en distintas ciudades del país en apoyo al gobierno y al sistema. Donde una gran muchedumbre está saliendo a las calles para apoyar al gobierno, al sistema, al líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, y marchan para apoyar al sistema y también en contra de las últimas violencias acaecidas en el país y en contra también de los agitadores que han dañado propiedades estatales y privadas. Dicen no a la violencia y apoyan así al sistema de Irán. Gigantescas banderas, agitan gigantescas banderas y también imágenes del líder de Irán. Señalan que las críticas contra la economía deben ser realizadas de forma tranquila y legal, no dañando las propiedades de la gente ni del gobierno. Han salido para condenar los actos vandálicos y los disturbios acaecidos en los últimos días en Irán y en contra de la violencia. Con esta marcha multitudinaria, los iraníes dan su respaldo total y general al gobierno de Irán y contra la violencia. Y ahora continuamos con nuestro análisis sobre esta noticia de los disturbios y las marchas en apoyo a Irán. Y comenzamos con nuestro contacto desde Madrid, Fernando Moragón. Y le pregunto, Estados Unidos ya ha pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre las protestas violentas en Irán. ¿Por qué Washington se ha puesto tan pro democracia? Entre comillas, es prodemócrata cuando le interesa. Washington ha apoyado siempre países de todo tipo y condición, siempre que sus intereses estuvieran de acuerdo con ellos, entre ellos dictaduras de lo más duras. Es decir, o sea, que Washington, el tema de la democracia es simplemente una fachada para justificar sus intervenciones militares o cualquier tipo de actividad política que beneficia a Estados Unidos. Lo del Consejo de Seguridad no va a ir a ningún lado, es decir, la propuesta que pueda llevar Estados Unidos no va a ser aprobada, será rechazada y por lo tanto eso se va a quedar ahí. Lo que sí vamos a tener es una política cada vez más agresiva, me temo, de Estados Unidos contra aquellos países que se oponen a su política belicista, a su política de desestabilización en Oriente Medio y en otros lugares. Vamos a ver un Estados Unidos en retirada, porque no olvidemos que Estados Unidos es un imperio en decadencia, y esto es importante, y los imperios en decadencia son muy peligrosos, porque cada vez toman decisiones, digamos, menos planificadas, más sobre la marcha, con menos criterios claros. Y es lo que estamos viendo, es decir, un Estados Unidos, un imperio norteamericano en derrumbe, que intenta mantenerse como potencia hegemónica mundial a toda costa y que cada vez comete más errores. Los está cometiendo con Irán, los ha cometido en todo Oriente Medio, con el caso de Siria, por ejemplo, de la derrota, y esto hay que decirlo alto y claro, es decir, la derrota de los yihadistas financiados y armados por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, etcétera, han fracasado estrepitosamente ante el gobierno legítimo sirio,
y sus fuerzas armadas, y con el apoyo de Rusia, de Irán y del gobierno iraquí, y están retrocediendo en todos los ámbitos. Esto provoca reacciones cada vez más bruscas, más contundentes contra quienes ellos consideran que son sus enemigos principales. En el caso de Oriente Medio, Irán, a un nivel más global, Rusia, y bueno, en el caso de China, no olvidemos las tensiones en el mar del sur de la China, que hay entre Estados Unidos y China, y las presiones que intenta hacer Estados Unidos en esa región hacia Corea del Norte, pero más que hacia Corea del Norte, hacia China y Rusia con el sistema de defensa antimisiles THAAD instalado en Corea del Sur. Es decir, hay que verlo en el contexto global de que como aquellos países que se han enfrentado en los últimos tiempos o históricamente a Estados Unidos le mete más presión, es capaz de cometer mayores errores, porque se ve cada vez más relegado en toda la región. Es decir, cada vez tiene menos influencia, menos países le apoyan, con lo cual me temo que habremos de esperar reacciones bruscas, reacciones belicistas por parte de Estados Unidos cada vez más. Señor Luque, desde Barcelona, el presidente de Estados Unidos en su página de Twitter prometió apoyo a las protestas en Irán. ¿Qué objetivo busca con esto Estados Unidos? Claramente desestabilizar Irán, que es su gran enemigo en la política exterior. En los documentos de la política exterior del gobierno Trump queda muy explícito que el gran enemigo a derrotar es Irán, no tanto por los intereses directos de Estados Unidos, que también, evidentemente, sino porque su gran valedor en la zona, Israel, está también empujando, ayudando a que Estados Unidos intervenga en la zona, ¿no? No solo políticamente como está en este momento, sino militarmente, ¿no? Es curioso cómo este tipo de países suelen ver la paja en ojo ajeno, pero no son capaces de ver la vida en su propio ojo, ¿no? Porque hemos de recordar, no hace muchos meses, cómo el movimiento Ocupa Wall Street en Estados Unidos fue reprimido con extraordinaria violencia por parte del gobierno de Estados Unidos, en el caso el gobierno Obama, y no se le ocurrió a nadie en Estados Unidos hacer una mención al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? O como ya en el control, en el dominio del presidente Trump, los sucesivos problemas de Ferguson por el tema de los muertos afroamericanos a manos de la policía, y cómo las movilizaciones populares también fueron intervenidas, incluso con la utilización del ejército. Evidentemente, esto no implicó una reacción internacional exigiendo que Estados Unidos explicara la situación en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? En este sentido, la posición de Rusia, que ha, en palabras de la señora Zaharova, que era la portavoz del gobierno ruso, lo ha dejado muy claro, ¿no? De cómo Estados Unidos pretende llevar a Irán por este tema al Consejo de Seguridad de la ONU, pero aplica otra política completamente diferente cuando son sus propios intereses o los intereses de sus aliados, ¿no? Esta es siempre la eterna política, la eterna disyuntiva de Estados Unidos de aplicar siempre dos varas de medir a los problemas internacionales. Efectivamente, estamos viendo cómo Estados Unidos es una potencia en declive. Por ejemplo, va a aumentar la presión mucho más en la zona. Ahora, por ejemplo, también otro de sus grandes enemigos es Pakistán, fundamentalmente porque Pakistán ya ha decidido respecto a China que sus intercambios comerciales se van a hacer en yuanes y en la moneda nacional, y van a eximir de estos intercambios comerciales a dólar, ¿no? En este sentido, automáticamente el presidente Trump considera como enemigo ya a Pakistán y ha lanzado gravísimas acusaciones contra este país de apoyar al terrorismo, ¿no? Esto es
el síntoma de una potencia en declive, pero que desgraciadamente aún contiene y tiene un enorme poder de destrucción de todos los países del mundo, incluidos ellos mismos. Es precisamente la gravedad de las decisiones que tome el gobierno de Estados Unidos, que, como estamos diciendo, está perdiendo posiciones geoestratégicas a nivel mundial. E Irán en este momento es su gran enemigo, porque es uno de sus objetivos de hace muchísimos años que no está consiguiendo doblegar de ninguna forma. Señor Moragón, ¿usted qué me dice? ¿Qué objetivo busca Estados Unidos cuando promete apoyo a las protestas en Irán? ¿Qué objetivos tiene Estados Unidos sobre esto? Claramente desestabilizar Irán. Es decir, Estados Unidos busca cualquier manera posible para poder intervenir en Irán, para tener una injerencia en Irán, bien sea apoyando grupos yihadistas, bien sea apoyando cualquier resquicio de manifestación, bien sea con sanciones, bien sea haciendo la guerra sucia. Es decir, y esto lo lleva haciendo mucho tiempo. Entonces, lo que está señalando Trump es, digamos, ya algo que es histórico en la política exterior norteamericana, y que especialmente el Partido Republicano ha apoyado fervientemente, que es las injerencias, incluso la posibilidad de un ataque militar a Irán. Por suerte, ya digo, los estudios que se han hecho de la posibilidad de intervenir militarmente en Irán, bueno, pues se les han llevado a los norteamericanos y a los israelíes, no puedo olvidar, a desestimarlos por el desastre que supondría ese tipo de intervención, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos va a seguir ahí, va a seguir presionando a Irán, va a hacer todo lo posible para desestabilizarlo, justamente por eso, porque está perdiendo. Las cosas hay que decirlas como son. Estados Unidos está perdiendo en toda la región, cada vez tiene más problemas, y no olvidemos, este año también podemos ver una Arabia Saudí muy, muy inestable. Dentro de Arabia Saudí ya conocemos todos la purga que hizo el príncipe Bin Salman de una parte de la familia real y de altos cargos. Hay una lucha interna de poder en una situación económica grave, con varias guerras, con una guerra en concreto, la del Yemen, en la que está metida Arabia Saudí y no sabe cómo salir, y está enfangada allí sin poder salir de la situación, con tropas manteniendo al régimen de Bahrein, porque si no, no se sostendría, saudíes, presionando e intentando desestabilizar el Líbano, que no lo ha conseguido. Es decir, con una política cada vez más agresiva, pero con mayores problemas internos. Con una lucha, no olvidemos que ahora intenta hacer un tímido proceso de modernización en el tema de las mujeres, por ejemplo, con el tema de que puedan conducir, etcétera, o ir a asistir a espectáculos deportivos. Pero claro, no hay que olvidar que la Casa de Saud, es decir, la familia real, gobierna porque hay una alianza estrecha desde sus orígenes con el wahabismo, que es la ideología radical que promueve el yihadismo en el mundo. Con lo cual, va a haber posiblemente un enfrentamiento muy fuerte entre el sector más radical, que apoya más al yihadismo, y el, digamos, sector algo más reformista, que se da cuenta de que no pueden seguir viviendo del petróleo eternamente y que tienen que diversificar la economía. Con lo cual, Arabia Saudí, ante esta lucha interna, intenta trasladar los problemas al exterior, ¿no? En una huida hacia adelante, se vuelve más agresiva en Yemen, se vuelve más agresiva contra el Líbano y se vuelve, como no, mucho más agresiva contra Irán. Todo esto con el apoyo de Israel y con el apoyo de Estados Unidos. Les ha sido muy amable y nos despedimos y muchísimas gracias también a los analistas. Eduardo Luque desde Barcelona, muchas gracias por esos análisis tan importantes, y también a Fernando Moragón desde Madrid. Muchísimas gracias a quienes nos han hablado sobre las últimas protestas y marchas aquí en Irán. Como han podido ver, pasamos en vivo y en directo marchas a favor del gobierno y del sistema,